Saludos, estimados espectadores. Actualmente, BMW es el único gran fabricante alemán de motocicletas, pero no siempre fue así. Alemania es cuna de varias marcas de motocicletas como Dampf Kraftwagen, Motorradwerk, Schopau, Sundab y Simpson. Entre 1910 y 1930 existían aún más empresas que fabricaban motocicletas. Esta tendencia no solo es de Alemania, también caracteriza a la industria mundial de motocicletas. En este segmento, quiero presentarles la historia de las motocicletas NSU. Es una de las compañías alemanas de motocicletas más antiguas. En cierto momento, NSU fue el mayor fabricante de vehículos de dos ruedas del mundo. Desarrollaron y fabricaron un tractor de orugas muy interesante para la Wehrmacht. La primera persona en superar los 322 km por hora, 200 millas por hora, en motocicleta, lo logró en una NSU. Además, sobre un aparato de esta compañía, se creó la motocicleta con el motor monocilíndrico más grande, la NSU Bison 2000 Die Neue Tandiosen. De todo esto y mucho más de la historia de la compañía NSU, hablaremos hoy. Estás en el canal CrossMota. Que disfrutes el video. La compañía NSU fue fundada por Christian Schmid junto con Heinrich Stoll en el lejano año de 1873 en la ciudad de Riedlingen, a orillas del Danubio. En el momento de su fundación se llamaba Mechanische Werkstätte zur Herstellung von Strickmaschinen, que se traduce como taller mecánico para la fabricación de máquinas de tejer. Pronto los caminos de los empresarios se separaron, y en 1880 Schmid trasladó las instalaciones de producción a la ciudad de Neckarsulm, ubicada en el lugar donde el río Sulm desemboca en el río Neckar, y renombró su empresa como Neckarsulmer Strickmaschinen Union. En ese momento, Christian Schmid resultó ser un empresario bastante perspicaz. Él comprendía que el futuro estaba en la mecanización de la producción y que sus máquinas de tejer serían muy demandadas. En la década de 1880, la empresa creció rápidamente, las máquinas se vendían muy bien y el negocio prosperaba. Christian murió en 1884 y 2 años después, su empresa adopta una nueva tendencia al fabricar bicicletas. El primer modelo fue un penny farthing llamado Alemania. En esa época, la bicicleta y su diseño vivían cambios radicales. La cadena de rodillos permitió crear la bicicleta de seguridad. Continuará. La transmisión por cadena permitió instalarle ruedas del mismo diámetro. A fines del siglo XIX, las bicicletas se hicieron muy populares. Su producción creció, la fabricación mejoró y su precio disminuyó. Se volvió accesible no solo para personas adineradas, sino también para ciudadanos de bajos ingresos. El negocio de bicicletas de Schmid realmente despegó. Para 1892, la empresa dejó de fabricar máquinas de tejer y se enfocó solo en bicicletas por la alta demanda de sus productos. Nos sorprende que, décadas después en la fábrica de Neckarsulm, se montara un motor de combustión interna en una bicicleta. Esto sucederá en 1901. Fue entonces cuando debutó la primera motocicleta NSU. Este aparato estaba equipado con un motor suizo, Sedel, de un solo cilindro y 4 tiempos, con un volumen de 243 centímetros cúbicos y una potencia de 1.75 caballos de fuerza. El cuadro se tomó de una bicicleta, pero fue ligeramente modificado para instalar el motor. El motor estaba instalado muy bajo el tubo inferior. La motocicleta se produjo hasta 1903. Al principio, las motocicletas se llamaban simplemente Neckarsulm o Neckarsulmer Motorrad. Para los mercados extranjeros, el nombre fue difícil de pronunciar y pronto se redujo a NSU, siglas tomadas de Neckarsulm. En esos años, la producción de motocicletas crecía rápido y NSU se esforzaba por no quedar atrás. En 1903 NSU empezó a fabricar sus motores y en 1904 ofrecía 6 modelos distintos de motocicletas. Había una máquina con motor bicilíndrico NB de 500 cc y 2.5 caballos de fuerza. En NSU entendían perfectamente la importancia de que sus productos participaran en carreras y el hecho de que esto influía positivamente en las ventas de sus vehículos. Las motocicletas NSU participaron activamente en carreras, logrando numerosas victorias y récords. Ya en 1905, la compañía NSU creó una motocicleta de carreras especializada con un motor de 402 centímetros cúbicos. El gerente británico de la compañía NSU, Martin Gauger,
obtuvo el quinto lugar en una de sus motocicletas, en el primer Tourist Trophy de la isla de Man en 1907. Tengo un episodio sobre la historia de esta carrera en mi canal, te lo recomiendo. Aquí hay una sugerencia. En 1908 el piloto de NSU Lice logró 109 km por hora en una carrera bidireccional, estableciendo récord mundial en motocicleta. En ese tiempo, los récords mundiales no se registraban oficialmente. En 1909, Lingenfelders, cerca de Los Ángeles, logró otro récord al llegar a 124 km por hora. ¿Qué motivó que la motocicleta de NSU llegara al mercado estadounidense prometiendo altos ingresos? Durante 50 años establecer récords fue clave en la historia de NSU. Wilhelm Gertz alcanzó 339 km por hora en agosto de 1956 sobre el lago salado Bonneville. Sin embargo, hablaremos de eso con más detalle un poco más adelante. Subtítulos. Otra área importante en la que incursionó NSU fueron los motocarros de 3 ruedas. Su línea se llamaba Dry Rad y el primer modelo debutó en 1903. El Dry Rad estaba equipado con un motor monocilíndrico refrigerado por líquido que impulsaba una de las ruedas traseras. Adelante había 2 ruedas con un contenedor de carga entre ellas y se controlaba con un volante. De 1906 a 1908, la empresa fabricó la pequeña camioneta Sulmobile, tipo 4, Transport Dry Rad. Tenía un motor de 3.5 caballos de fuerza, con el motor instalado sobre la rueda delantera. La capacidad de carga era de 200 kilogramos. Sulmobile fue impopular y la empresa comenzó a fabricar autos completos. Desde 1905, NSU comenzó la producción de sidecars para motocicletas, que podían acoplarse a cualquier modelo de motocicleta. Ese mismo año apareció un modelo muy popular con un motor de 3 caballos de fuerza, y en 1909 se presentó el buque insignia, un Grand B-Twin con una cilindrada de 1 litro. Paralelamente a la exitosa producción de motocicletas, la fabricación de automóviles se fue desarrollando poco a poco. En 1905 apareció el primer automóvil y pocos años después surgieron varias opciones de motores con cilindradas de 1300 cc hasta casi 4 litros. Poco después también produjeron taxis y pequeños camiones. B-Twin y NSU eran muy apreciados en el extranjero, especialmente en Gran Bretaña, pese a su larga tradición en fabricar motocicletas. NSU abrió su primera oficina comercial en Londres en 1905, y las ventas pronto superaron las expectativas más optimistas. En 1906, los británicos compraron el 22% de las motocicletas importadas desde Alemania. Eran NSU. Más tarde, los alemanes abrirán una fábrica de motocicletas en Gran Bretaña para cubrir la demanda. A principios de 1914, en esta empresa trabajaban 1.500 personas, pero naturalmente, con el inicio de la Primera Guerra Mundial, la empresa fue cerrada. Durante la guerra, NSU suministró equipos al ejército alemán y al Reichswehr. Eran motocicletas y automóviles. El desarrollo disminuyó un poco. La empresa se concentró en la producción de modelos probados y confiables que eran necesarios para los militares. Tras la guerra, la compañía aceleró el desarrollo de nuevos modelos de motocicletas. A pesar de la devaluación e hiperinflación, en general prosperó. En 1922, la producción recuperó los niveles previos a la guerra y la fábrica empleaba a unas 3.000 personas. Entre 1910 y los años 20, la denominación de las motocicletas NSU era muy primitiva. Había modelos con motores monocilíndricos y válvulas laterales. Aquí tienen ejemplos de nombres: el NSU de 8 caballos y el NSU 350 de 3.5 caballos. A veces a los nombres se les agregaba la S de Sport o la T de Turismo. El desarrollo del motor de 250 cc con válvulas en cabeza inició en 1925 por el ingeniero jefe de NSU, Otto Ritz. El motor de la motocicleta de carreras de fábrica de 250 cc, fabricado entre 1926 y 1927, entregaba 13 a 15 caballos de fuerza y alcanzaba hasta 120 km por hora. Ritz también rediseñó los modelos de motocicletas de carreras con unos peculiares motores bicilíndricos. A mediados de los años 20,
cambió la denominación de los modelos, como el modelo 251 forma característica de NSU. En los años 30, los dos primeros números eran la cilindrada y el último el número de cilindros. 1 para un cilindro, 2 para 2 cilindros. El modelo tope de gama en ese entonces era el 502T, que se fabricó de 1924 a 1927. Esta lujosa motocicleta turística tenía un motor B-Twin de 500 cc o 11 caballos de fuerza y caja de 3 velocidades. Sin embargo, en el periodo posterior a la inflación, la tecnología de lujo no era popular y solo se produjeron 356 unidades del 502T. La fábrica en Neckarsulm, primera entre las empresas industriales alemanas, empezó a usar tecnología de ensamblaje en línea. La división automotriz creció en las décadas de 1910 y 1920 y en 1927 se construyó una fábrica para autos. Pero 2 años después, por dificultades financieras, NSU vendió su producción de automóviles. En 1958, la tecnología de 4 ruedas regresó a Neckarsulm con el compacto Prinz, que luego dio origen a varios modelos. Un hecho importante fue el traslado en 1929 del ingeniero jefe y diseñador Walter William Moore de Norton a NSU. Las motocicletas alemanas pronto adoptaron un estilo británico, lo que generó intensos debates. Muchos veían los diseños de Moore para NSU como un plagio de la tecnología de Norton. El inglés trabajó en la empresa alemana 10 años hasta que inició la Segunda Guerra Mundial. Las motocicletas lucían un estilo inglés: cilindro vertical, válvulas accionadas por eje con engranajes cónicos, caja de cambios inglesa bajo licencia con cambio al pie derecho, forma del tanque, entre otros detalles. En 1929 debutó el modelo 201T y, 2 años después, su versión modernizada, la 201TS, el motor de válvulas laterales de 199 centímetros cúbicos, tenía 4.5 caballos de fuerza y la motocicleta llegaba a 65 kilómetros por hora. En ese periodo también existían los modelos 301T y 501T, con motores de válvulas laterales, así como sus versiones con el índice TS. La más grande de la familia de válvulas laterales era el modelo 601. También, en el año 29, debutó el modelo 351 OT con motor de 350 cc. Un desarrollo lógico fue crear una motocicleta civil con motor de válvulas en cabeza. En los años 30 debutó el modelo 201 OSL, cuyo motor, con igual volumen, casi duplicó la potencia a 8.5 caballos de fuerza. Ese año salió el modelo 251 OSL, con motor de 242 cc y 10 caballos mejorado y fabricado hasta 1952. En los años 30, las motocicletas de 200 cc eran muy populares en Alemania por una ley específica. Los vehículos con motor de hasta 200 cc pagaban un impuesto mínimo y no necesitaban licencia para circular. Entre 1934 y 1937 se fabricó la NSU 201ZD Pony, que a diferencia de otras motos NSU de 200C, tenía un motor de 2 tiempos de 6.5 HP. Las letras en el nombre significaban lo siguiente: Z, motor de 2 tiempos; D, 2 tubos de escape. En 4 años, se produjeron 46.500 motocicletas de este modelo. En la familia de motores de 4 tiempos y un cilindro, había modelos con cilindrada superior a 250 centímetros cúbicos. Por ejemplo, la 351 OSL, con motor de 346 cc y 18 caballos, y la 501 OSL, de 494 cc y 22 caballos. El modelo 501 OSL era muy rápido, alcanzaba 130 kilómetros por hora. Estaba equipada según los estándares lujosos de su época y se consideraba la opción ideal para instalar un sidecar. El NSU 601 OSL fue el modelo más grande y potente de los años 30, producido hasta 1939. Era una motocicleta lujosa con un motor de válvulas en cabeza de 562 centímetros cúbicos y una potencia de 24 caballos de fuerza a 5.000 revoluciones por minuto.
La abreviatura OSL significaba lujoso deportivo de válvulas en cabeza. El modelo 601 OSL fue adoptado por la Wehrmacht del Reino Unido. La versión militar incluía un segundo asiento, alforjas laterales y escape negro. En el ejército, la motocicleta servía para transportar mensajeros y correos, lo que no sorprendía dada su velocidad máxima de 135 km por hora. Las motocicletas NSU diseñadas por Mura eran famosas por su fiabilidad, potencia, bajo consumo de combustible y precio razonable. Sin embargo, no todos los diseños de William eran de 4 tiempos. También había varios modelos interesantes de 2 tiempos. Durante la fuerte caída de ventas en la Gran Depresión, NSU creó una pequeña unidad de potencia para instalar en bicicletas. Debutó en 1931 como Moto Sulm, un motor de 2 tiempos de 63 cc y un caballo de fuerza, se instalaba sobre la rueda delantera y la impulsaba. La máquina alcanzaba una velocidad de hasta 35 km por hora, lo cual era más que suficiente para una construcción de este tipo. La aparición de Motosulm fue una excelente estrategia de marketing. La resistente y económica motobicicleta, diseñada para el uso diario, fue del agrado de muchos. NSU también tenía cuadros de bicicleta para hombres y mujeres. El segundo motor de 2 tiempos, aún más legendario, debutó en Berlín en 1936 como NSU. El Quick estaba equipado con un motor monocilíndrico de 2 tiempos de 98 cc refrigerado por aire, transmisión por pedales, caja de cambios de 2 velocidades con cambio en el manillar y originalmente venía con freno de pedal. La novedad era que el NSU Quick tenía versiones para mujeres y hombres. Fue la motocicleta más barata del mundo y por su alta demanda, NSU se volvió el mayor fabricante mundial. Junto con Dampfkraftwagen, Quick se produjo de 1936 a 1953. En total, durante este periodo se produjeron 235.500 unidades con pequeños cambios en el diseño. El tercer motor de 2 tiempos, el modelo Pony, debutó en 1937, motocicleta ligera con motor de 100 cc, 3 caballos de fuerza y caja de 3 velocidades. Con una pausa en la Segunda Guerra Mundial, el Pony se fabricó hasta 1953. La máquina fue extremadamente popular y durante todo el periodo de producción salieron de la línea de ensamblaje alrededor de 250.000 de estas motocicletas ligeras. En 1936, Albert Roder, talentoso diseñador de motocicletas, se unió a NSU. Además de la maquinaria civil, se creó una familia de motocicletas de carreras basadas en motores monocilíndricos de 4 tiempos, con motores muy potenciados y chasis aligerados al máximo. En el nombre de estos modelos estaba presente el índice SS, que significa Super Sport. Estas motocicletas permitieron a NSU volver a competir en carreras nacionales e internacionales. La más grande era el modelo 601 SS gracias a su gran par motor. Era muy adecuada para las competencias de ascenso en colina. Tony Fleischmann lo demostró al ganar el primer lugar en la competencia de ascenso en colina en Alemania en 1933. El 601 SS se usó también en carreras de motocicletas con sidecar. Hans Schumann y Hermann Böhm fueron campeones de Alemania 3 años seguidos, de 1933 a 1935. Incluso tras la guerra, por años, las NSU fueron competencia fuerte para las motocicletas BMW en carreras con sidecar. También tuvieron un desempeño destacado en las carreras los modelos 501 SS, 351 SS y 251 SS. Desde 1937, las motos de carreras de 350 y 500 cc usaban distribución de válvulas con doble árbol de levas. La cúspide de las motos deportivas de preguerra fue esta NSU, de 350C sobrealimentada, 2 cilindros en línea y doble árbol de levas en cabeza. Este motor entregaba 60 caballos de fuerza. Sin embargo, en la Tourist Trophy, NSU no logró superar a las motocicletas británicas Norton pese a sus esfuerzos. Ahora llegamos al periodo de la Segunda Guerra Mundial, olvidando las carreras, y el principal, de hecho el único consumidor de los productos de NSU fue la Wehrmacht. La compañía suministraba motocicletas, bicicletas y fabricaba piezas aeronáuticas. Al ejército le expropiaron varios modelos anteriores a la guerra, y NSU
siguió produciendo equipos adoptados por el servicio militar. En particular, la 251 OSL, esta motocicleta confiable, fue muy apreciada por los oficiales de comunicaciones. Además, los operadores de radio y mensajeros también utilizaban las 501 y 601 OSL, como se mencionó anteriormente. También se veía una NSU con sidecar y ametralladora. Desde 1943, la falta de materias primas, sobre todo aluminio usado en aviación, obligó a NSU a fabricar piezas del motor en hierro fundido. El modelo más inusual de equipo que NSU creó para la Wehrmacht fue el tractor de orugas llamado Kettenkrad. Y ahora vamos a centrarnos en él. En 1940, Neckar-Sulmer Fuhrzeugwerke AG recibió un pedido del Ministerio de Armamento y las Fuerzas Terrestres para crear un vehículo ligero. El mototractor estaba destinado a aumentar la movilidad de las unidades de infantería, realizar tareas de reconocimiento, remolcar sistemas de artillería ligera y otros equipos militares. Como resultado de este pedido, en ese mismo año, 1940, apareció el NSU Kettenkrad HK-101. Uno de los principales desarrolladores de la nueva máquina fue Heinrich Ernst Knipkamp, luego conocido por crear el tren de rodaje de los tanques Tigre y Pantera. La idea de la motocicleta semioruga fue desarrollada y patentada por él en el verano de 1939. Esta semimotocicleta semitractor tenía un motor Opel Olympia, 4 en línea, de 1.5 litros y 36 caballos unido a una caja de 3 velocidades. La motocicleta de orugas podía cruzar lodo y pantanos en terrenos difíciles por su baja presión sobre el suelo. El peso era de 1.235 kilogramos. Podía transportar una carga de 325 y remolcar remolques de hasta 450 kilogramos. Además del conductor, cabían 2 personas más. El giro del vehículo se realizaba principalmente mediante el diferencial activo de Kletrock, cuyos frenos estaban conectados de forma cruzada por varillas con la horquilla de la rueda delantera. La rueda, tipo motocicleta, tenía una función auxiliar como marcador visual de la dirección del movimiento. Gracias a su fiabilidad y alta capacidad de paso, el Kettenkrad pronto se difundió en todas las unidades terrestres de la Wehrmacht. Sin embargo, esta construcción tenía desventajas. La tripulación no estaba protegida, la vía era estrecha y el Kettenkrad solía volcarse en laderas o curvas rápidas. Y en esa situación, el conductor prácticamente no tenía posibilidades de abandonar el vehículo. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, para ahorrar combustible, los aviones ya no podían salir solos a la pista de despegue. Llevarlos hasta allí se convirtió en trabajo de los Kettenkrad, que a menudo operaban con una sobrecarga considerables. Durante los años de la guerra, NSU produjo 7.593 de estas motocicletas de oruga y la compañía Steyr fabricó otras 1.330. También en 1943 NSU desarrolló como siguiente paso una motocicleta semioruga pesada, HK-102 con un motor más potente y 5 asientos. Sin embargo, la Wehrmacht no lo adoptó y quedó como prototipo. Tras el colapso de la Alemania nazi en mayo de 1945, los pocos Kettenkrad operativos se usaron en sectores civiles, especialmente en la agricultura. Después del final de la guerra, las empresas NSU y Steyr fabricaron alrededor de 550 Kettenkrad, más como maquinaria agrícola, utilizando las piezas de repuesto que quedaban. La producción terminó en 1949. En la segunda mitad de los años 40, la empresa francesa Bavioli adaptó algunos Kettenkrad capturados como tractores convencionales. El asiento del conductor se movía hacia atrás y la rueda delantera se quitaba. 2 semanas antes de la capitulación, la planta en Neckarsulm fue bombardeada y sufrió daños parciales. Como ya entendieron, no fue borrada de la faz de la tierra. Ahí terminaban los Kettenkrad. Las fuerzas aliadas usaron la planta como taller de reparaciones y para finales de 1946 ya se había reanudado la producción de bicicletas y motocicletas ligeras de 2 tiempos de los modelos Quick y Pony previos a la guerra. La población de la Alemania de posguerra podía permitirse muy poco y en NSU apostaron por una tecnología sencilla, barata y de baja cilindrada. Albert Roder fue nombrado jefe de diseño en 1947. Con él, NSU incrementó rápido la producción. La primera creación de la compañía en la posguerra
fue un modelo de motocicleta ligera llamado Fox. Entró en producción a partir de 1949 y existían dos versiones. Una con motor de 2 tiempos de 125 centímetros cúbicos y otra con motor de 4 tiempos de 100 cc. Esta motocicleta tuvo gran demanda en la Alemania occidental de la posguerra. Pronto surgieron modelos deportivos. En 1949 se firmó un contrato con Innocenti para producir la motoneta Lambretta bajo licencia. Al principio, los vehículos se ensamblaban con piezas italianas importadas, pero desde 1951 se fabrican completamente en Alemania. En el periodo de 1950 a 1956, antes de que la empresa NSU creara su propia motoneta prima, se produjeron 117.000 ejemplares de la NSU Lambretta Italiana Imp SL. NSU alcanzó su mayor producción entre guerras en 1938 con 62.619 motocicletas. Esta cifra fue superada en 1950. En 1951 se lanzó el Consul con motor de 350 cc y volvió la producción del Quick de 100 cc. Los modelos Quick y Pony se ensamblaban desde 1947 por las piezas de repuesto. La tecnología seguía basada en avances previos a la guerra. Entre las innovaciones, destaca la horquilla telescópica delantera en el Consul. Un año después surgió la segunda generación y la versión de 500 cc. El debut de la motocicleta Edvard NSU Max en 1953 causó sensación. La singularidad de esta máquina radicaba en un sistema de accionamiento del árbol de leva superior bastante sofisticado. En lugar del tradicional eje vertical con engranaje cónico, el motor de 250 cc del Max estaba equipado con un accionamiento de 2 bielas. Así es como funciona este mecanismo en acción. El concepto era parecido al de las bielas que unen las ruedas de una locomotora de vapor. En NSU, eligieron este método para evitar problemas de ajuste durante el uso y desgaste de los engranajes cónicos de transmisión. Max también tenía un innovador chasis monocasco de acero estampado y un basculante con monoamortiguador. Albert Roder fue clave en la creación de esta innovación. Las decisiones inteligentes de la dirección de NSU y su línea de productos demandada permitieron que la empresa, para el año 53, se convirtiera en el mayor fabricante de motocicletas del mundo. Ese año se produjeron 350.000 unidades de maquinaria y ese mismo año debutó otro éxito de ventas de la compañía, el ciclomotor NSU Quickly de 50 cc. Se convirtió en el ciclomotor más popular de su época. De 1953 a 1966 se produjeron más de 1 millón de unidades, de las cuales el 60% se exportó. En NSU no se olvidaban de las carreras y los récords. A pesar de las dificultades de la posguerra, la compañía mantuvo las motocicletas de carreras y decidió que debían competir. En ese entonces eran eventos locales en Alemania Occidental. Tras la Segunda Guerra Mundial, nadie quería ver a los alemanes en competencias internacionales. En 1946, la FIM prohibió la sobrealimentación en motos, pero en Alemania se usó hasta mediados de los 50. En 1947, las NSU ganaron títulos en carreras con Sidecar y en 1948 reutilizaron la NSU con compresor previa a la guerra. Con esa moto, Wilhelm Gerz fue campeón de Alemania en 350 cc. En 1949, los ingenieros aumentaron el motor a 500 cc. Wilhelm Gerz, piloto de NSU, molestó a ingenieros y directivos casi un año. Esa 500, con carenado completo diseñado por Reinhard Freyer von Koenig-Fachsenfeld, podía hacer famosa a la marca en récords absolutos de velocidad. Y al final lo consiguió. El 12 de abril de 1951, Wilhelm logró un récord de velocidad de 290.322 km por hora en la autopista A9 entre Ingolstadt y Múnich, en un NSU Delfín, uno aerodinámico con motor de 500 cc, potenciado a 100 caballos y funcionando con metanol. Y eso fue solo el comienzo. Hertz establecerá récords absolutos también en los años 53, 54 y 56 centésimo. Ese fue el primer récord de velocidad de la posguerra. Antes de eso, el liderazgo pertenecía a Ernst Jakob Henne.
quien alcanzó los 279.5 kilómetros por hora en una BMW con compresor. 28 de noviembre del 37. En 1953, NSU presentó motocicletas modernas de 125 y 250 cc con motores de válvulas de doble varilla en su línea de carreras. Werner Haas ganó 2 campeonatos de Alemania en 1953 en estas categorías. Subtítulos. En ese momento, Alemania ingresó a la FIM y empezó a recibir invitaciones a competencias internacionales. Por eso, la sobrealimentación solo se usaba para récords. El triunfo del genio teutón fue en el año 54. NSU logró la mayor victoria en la carrera Tourist Trophy en la isla de Man. Rupert Holhaus de Austria ganó en 125 cc y en 250 cc la ingeniería alemana dominó. NSU ocupó el primero, segundo, tercero, cuarto y sexto lugar. El primero fue Werner Haas. Ese mismo año, Haas ganó el campeonato mundial en esa misma categoría y Rupert Holhaus obtuvo un título similar en la categoría de 125 cc. El mayor logro en la categoría de 350 centímetros cúbicos le dio a Hermann Paul Müller el título de campeón de Alemania. En 1955, Müller fue el primer motociclista privado en ganar el mundial de 250 cc, con una NSU Sportmax. Sin embargo, la tecnología de la compañía no solo era buena en los circuitos. De 1955 a 1967, NSU ganó 23 títulos de campeón de Alemania en carreras todoterreno. En 1951, NSU intentó crear una moto deportiva de 4 cilindros en línea con apoyo de Gilera, pero el motor no fue lo bastante confiable y solo quedó como prototipo. En 1955, NSU se retiró del Gran Premio tras su éxito. A finales de los 40 y principios de los 50, llegó Gustav Adolfo Baum, diseñador y piloto de motocicletas, a NSU. También propuso motocicletas aerodinámicas para récords, superando las ideas de Fachsenfeld. Como el piloto se ubicaba en el bólido acostado de espaldas, por eso la altura de la motocicleta era de solo 70-75 centímetros. En 1952, NSU contrató a Gustav y fabricaron los Baum 1 y 2 con motores de 50 y 100 cc respectivamente. Después surgieron el Baum 3 de 125 cc y el Baum 4 de 250 cc. Esta tecnología tiene 11 récords de velocidad, 50 centímetros cúbicos a 196 kilómetros por hora, 100 centímetros cúbicos a 222 kilómetros por hora, 125 centímetros cúbicos a 242 kilómetros por hora y el Baum 4 de 250 cc a 320 kilómetros por hora. Su coeficiente de resistencia aerodinámica era tan bajo que bastó un motor de 44 caballos de fuerza para alcanzar esos resultados. El NSU Delfin 3 también era totalmente aerodinámico y tenía un motor de 110 caballos de fuerza. Y así llegamos al récord más famoso de NSU. 1956. Un equipo de pilotos, mecánicos, técnicos e ingenieros viaja al estado de Utah, Estados Unidos, a la meca de la velocidad, Bonneville. En las carreras de récord, compitieron los vehículos Baum y Delfin 3. Este último fue altamente modificado. La aerodinámica se mejoró en la Universidad de Stuttgart y el motor de 500 cc sobrealimentado alcanzó 110 caballos. Es interesante que en NSU usaron un sobrealimentador rotativo bastante inusual, relacionado con el posterior desarrollo del motor Wankel de NSU. Hertz tuvo dificultades con el récord. En un entrenamiento, una ráfaga de viento lo sacó de la pista y golpeó el estroboscopio con la moto. Tuvieron que reparar el carenado. El 4 de agosto el viento cesó y a las 6 a.m. Hertz partió, exprimiendo el motociclo al máximo. Como escribió la revista Cycle, con la sal volando desde la rueda trasera que giraba a toda velocidad. Marcó una velocidad de 338.992 km por hora y ese fue un nuevo récord. Por cierto, el NSU Delfin 3 se convirtió en la primera motocicleta en la historia que superó la barrera de las 200 millas por hora. Este récord se mantuvo hasta 1962. El Baum 5 debía alcanzar una velocidad máxima de 366 km por hora. Tras 1956, NSU canceló el programa de carreras de récords.
Los fondos destinados a carreras y récords se requerían para producir vehículos civiles. En 1957, la compañía retomó la producción de automóviles. Ese año debutó el NSU Príncipe con motor de 600 cc y 20 caballos. Surgieron nuevas motocicletas civiles. En 1954 salió el Max Special y un año después la Sport, Max 250 Racer y Superlux. La compañía enfocaba cada vez más su interés en los automóviles. La población de Alemania y otros países europeos buscaba mayor comodidad en su transporte personal. Un automóvil pequeño era una excelente solución, y ya una parte bastante grande de la población podía permitirse la compra de un vehículo de 4 ruedas. Estos procesos provocaron una crisis en la industria de motocicletas europea en la segunda mitad de los años 50 y principios de los 60. En NSU confiaron ciegamente en el éxito de los motores rotativos de Felix Wankel, invirtiendo enormes recursos en este nicho. Los nuevos motores parecían ser el futuro de la industria automotriz. Y NSU logró cierto éxito al presentar al público en el año 64 el primer automóvil del mundo con motor rotativo, llamado NSU Spider. Sin embargo, este motor tenía desventajas. NSU enfrentaba problemas sin resolver con los sellos del rotor, por lo que el automóvil ganó fama de ser poco confiable. ¿Quién quería una máquina que tras 20.000 kilómetros ya requería abrir el motor? Estos hechos dañaron la reputación de la compañía, ya en declive. La producción de motocicletas continuó hasta el 68. La última motocicleta de serie de NSU fue la Quick 50 que debutó en el 62. En el 69, la NSU, que estaba en bancarrota, fue adquirida por el consorcio Volkswagen Berg AG. El editor de Volkswagen unió Auto Union y NSU, y fue entonces cuando se creó la imagen definitiva de la marca Audi. Así terminó la historia del legendario fabricante alemán de motocicletas. Hasta aquí llega mi relato. Gracias por su atención. Si les gustó el material, por favor no duden en suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Denle like y dejen un comentario. Esto ayuda a YouTube a saber que el contenido interesa al público. También compartan este video con sus conocidos. Estuviste en el canal Crossmota. Hasta la próxima.